Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Continuando, sí, con nuestra serie de capítulos, el día de hoy vamos a arrancar con neurología pediátrica, recordando que ya hemos terminado con la serie de cardiología pediátrica, nefrourología pediátrica y también con la parte respiratoria. Sí, ya hemos hecho esos tres sistemas, cardio, respi y nefrourológico. Ahora vamos a continuar con neurología pediátrica, sí, vamos a hablar del desarrollo neurológico normal. Antes de empezar, quiero recalcar que esta es una guía general, es una guía rápida, ¿sí? El cual, si ustedes quieren profundizar más en el tema, dejaré la bibliografía y material sugerido para que puedan profundizar más en este tema, ¿sí? Sin más preámbulo, iniciamos con los objetivos de esta presentación, que va a ser analizar el tema que el médico debe ser capaz de conocer los hitos normales del desarrollo, reconocer los signos de alarma, diferenciar variaciones normales de patologías, identificar retraso global del desarrollo y decidir cuándo derivar al especialista. Bien, ¿qué es el desarrollo neurológico? Bueno, es el proceso continuo mediante el cual el sistema nervioso adquiere progresivamente funciones motoras, cognitivas, del lenguaje, sociales y adaptativas desde la vida fetal hasta la adolescencia. El desarrollo va a depender de las interacciones entre la maduración cerebral, la genética y la estimulación ambiental. También la nutrición, la integridad sensorial y el estado de salud. Entonces, tenemos que conocer las áreas del desarrollo y los principios del desarrollo. Dentro de las áreas del desarrollo tenemos la motricidad gruesa, que se evalúa con control postural y locomoción, como por ejemplo el sentarse, el caminar. La motricidad fina, mediante la manipulación de objetos, como por ejemplo la pinza o dibujar. El lenguaje, que vamos a evaluar con la comunicación receptiva y expresiva, con balbuceo, palabras que nuestro paciente emita. Lo social, sí, más que nada evaluamos la interacción con, por ejemplo, sonrisa social o juego, y lo cognitivo con el aprendizaje y resolución de problemas, como ejemplo, la permanencia del objeto. Y dentro de los principios del desarrollo cefalocaudal, primero controla la cabeza y luego las piernas, próximo distal, decimos que hay primero hombros, luego manos y luego dedos, de lo simple a lo complejo, primero se sienta, luego camina, y secuencias constantes, todos siguen el mismo orden, aunque no exactamente al mismo tiempo, eso es importante, y la velocidad es variable, ya que el desarrollo no es uniforme. Dentro de los hitos del desarrollo por edad, un punto realmente clave de la presentación, ¿sí? En cuanto al recién nacido, la motricidad o reflexión fisiológica, movimientos espontáneos, y levanta apenas la cabeza en prono, ¿sí? En cuanto al lenguaje, el recién nacido solo se comunica, vamos a decir, mediante el llanto. A nivel social, mira el rostro, pero tiene la capacidad de responder a sonidos, reflejos, vamos a encontrar del moro, búsqueda, succión, presión, marcha automática, etc. ¿sí? Luego, a los 2 meses, en cuanto a la motricidad gruesa, mantiene la cabeza algunos segundos ya, ¿sí? Estamos hablando del sostén cefálico. En cuanto a la motricidad fina, abre las manos, el lenguaje, ya hay gargajeo por parte del paciente. Y en lo social podemos ver esa sonrisa social característica de los niños. A los 4 meses vamos a ver, en cuanto a la motricidad, que hay un control cefálico completo, gira, prono y supino. En cuanto a la motricidad fina, ya nuestro pacientito toma objetos. En cuanto al lenguaje, genera balbuceos y nivel social se ríe. A los 6 meses, ¿qué podemos encontrar? Bueno, en cuanto a la motricidad, se sienta con apoyo, rueda completamente. En la motricidad fina, transfiere objetos entre manos, ¿sí? Ya empieza como a jugar con las manos. En el lenguaje ya hay un balbuceo repetitivo y a nivel social reconoce a los familiares. A los 9 meses, la motricidad, vamos a encontrar que se sienta solo, gatea, se pone con pie de apoyo, y a nivel de la motricidad fina genera ya la pinza inferior. El lenguaje aquí a los 9 meses ya empieza a decir mamá y papá sin significado específico. A nivel social ya hay ansiedad ante lo extraño. Bien, continuando con los 12 meses de vida, hablamos que en la motricidad podemos encontrar que ya nuestro pacientito camina, generalmente con ayuda. Algunos ya caminan solos, ¿sí? Va a depender obviamente de la velocidad en la cual nuestro paciente desarrolla esta motricidad. En cuanto a la motricidad fina, ya la pinza es más precisa, el lenguaje ya generalmente dicen entre 1 a 3 palabras con significados. A nivel social ya tiene la capacidad de imitar acciones a los 18 meses. En cuanto a la motricidad, el paciente ya corre directamente, si el paciente no se queda quieto. Lo vamos a ver corriendo incluso en el consultorio o en la sala de espera, siempre ese pacientito que está corriendo, que se está moviendo, bueno, a lo mejor tenga mayor o igual a 18 meses. En cuanto a la motricidad fina,
Esto más que nada es en base a las torres que él puede armar o poner una encima de la otra entre 3 a 4 cubos. El lenguaje ya tiene la capacidad de utilizar entre 10 a 20 palabras y a nivel social ya tiene la capacidad de hacer juegos simbólicos simples. Continuando con los hitos, ¿no? A los 2 años, ¿qué podemos decir? La motricidad corre bien, sube escalera, la motricidad fina, genera torres hasta 6 cubos de altura, aproximadamente, ¿no? El lenguaje, frase de 2 palabras y social, juego paralelo. A los 3 años ya la motricidad, lo que puede hacer un niño ya es incluso pedalear un triciclo, la motricidad fina, copia círculo, lenguaje, conservaciones simples y tiene juego cooperativo. A los 4 años salta en un pie, copia cruz, cuenta historias, se viste solo, y a los 5 brinca, dibuja personas, habla claramente y conoce los colores. Bien, estos serían los hitos del desarrollo por la edad. Importante reconocerlo, sí, es mejor tener un cuadro con uno mismo para poder no olvidarse, porque esto es mucha información y muchas veces uno no recuerda qué hitos ocurren en los 2 meses, en los 3 meses, pero es muy difícil para un médico recién recibido acordarse qué ocurre en cada mes. Entonces lo ideal, o como sugerencia mía, sería que armen un cuadro y lo tengan siempre con ustedes. Más que nada cuando ingresa un paciente pediátrico o sabemos que va a venir un pediátrico en la guardia. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles serían los signos de alarma entonces? Bien, esto es una pregunta muy frecuente y esto sí yo lo tengo que saber. ¿Sí? Antes de los 3 meses, ¿qué sería un signo de alarma? Que no fije la mirada, que no responda a sonidos, que tenga hipotonía marcada, que no sostenga la cabeza si ese sostén encefálico es muy débil, por así decirlo. A los 6 meses, cuando a mí ya me tiene que llamar la atención, cuando no gira, no sonríe, no emite sonidos, hay persistencia de reflejos primitivos. Ojo, esto es un signo de alarma, tengo que investigar la parte neurológica. A los 9 meses ya, el paciente no se sienta, no balbucea y no responde al nombre. ¿Sí? Generalmente ya a partir de los 12 meses no gatea, no señala, no dice ninguna palabra, no busca objetos escondidos. ¿Sí? Y acá ya el familiar ya se da cuenta y como que más si no es el primer hijo, si es el segundo o tercer hijo, ya se va a dar cuenta que algo no está funcionando bien, entonces lo va a llevar al médico primero y si no, si dispone, lo llevaría al pediatra. Pero si lleva al médico, nos lleva con nosotros, tenemos que saber esto. A los 18 meses, ¿qué puede ocurrir? Y que no lleve de llamar la atención, mejor dicho, que no camine, que no tiene al menos, que no sabe al menos decir 10 palabras, que no imita, y a los 24 meses, que no hace frases de 2 palabras, que no corre, no comprende órdenes simples, ¿sí? Sin dudas, el signo de mayor alarma es la pérdida de habilidades previamente adquiridas, ¿sí? Ya que esto nos habla de una regresión del desarrollo, que siempre requiere evaluación especializada, ¿sí? Bien, entonces, hablando ya del retraso global de crecimiento, lo definimos como retraso significativo en 2 o más áreas del desarrollo en niños menores de 5 años. ¿Cuáles son esas áreas, doctor? Bueno, puede ser el área motora, el área del lenguaje, el área cognitiva, el área social o el área adaptativa. Generalmente, variantes normales, no todo retraso aparente es patológico, ¿sí? Como dijimos, las variantes, caminar un caminador tardío familiar, característica camina a los 16 o 18 meses, el resto normal, hablar tardío, ¿sí? Retraso aislado del lenguaje con buena compresión y un gateo ausente. Algunos niños nunca gatean y caminan normalmente, ¿sí? Esto vendrían a ser ciertas variantes, ¿sí? Por ejemplo, viene un familiar o la mamá o el padre, doctor, nunca gateó, pero sí directamente caminó, digamos, ¿sí? Bueno, estos son, como digo, variantes y lo que caracteriza a cada uno de ellos. ¿Y cómo hago la exploración neurológica? Bien, el objetivo, más que nada en el examen neurológico pediátrico, es buscar y valorar la integridad del sistema nervioso central, el desarrollo de nuestro paciente, la fuerza, el tono, los reflejos, la coordinación e incluso la marcha. En cuanto al orden del examen, la observación, el estado mental, el desarrollo, luego los pares craneales, la fuerza, el tono, los reflejos, la sensibilidad, la coordinación y la marcha. Y algo también a tener presente y no olvidar es la diferencia con el adulto, ya que en el adulto el examen suele ser más dirigido. En cambio en el niño el examen se basa mediante observación y juego. El adulto generalmente coopera, ya que bueno, hay adultos que son un poco más rebeldes, retobados y no quieren colaborar, pero bueno, sacando de lado de ellos, el resto colabora. Y los niños muchas veces no cooperan, ¿sí? Por el nivel de comprensión o justamente por la edad que tenga de nacimiento. Entonces, eso lo vuelve un poco más complejo. En los adultos, el lenguaje desarrollado, sí, que nos dice dónde le duele, cómo le duele o qué está sucediendo. En cambio, el niño depende de la edad. Muchas veces, como bien vimos, a partir del año más o menos, ya el niño empieza a desarrollar palabras, pero
no es lo suficiente como para que nos diga como un adulto, ¿sí? Como el ejemplo que he dado anteriormente. Ya en el adulto hay una marcha establecida, en cambio el niño debe evaluarse según la edad. Entonces, como vemos, es bastante complejo en el paciente pediátrico. Bien, en la observación, antes de tocar al niño, debo observar el nivel de conciencia que está presentando, su postura, su movimiento espontáneo, el contacto visual, si genera o no, la simetría y la interacción con los padres. Todo esto yo tengo que observar antes de examinar a mi paciente pediátrico, ya que muchos diagnósticos comienzan aquí. El estado mental, que tengo que evaluar, si está alerta, si está irritado, si está con cierto grado de letargo, si está orientado. Obviamente esto tengo que valorar también junto con la edad, la atención y la conducta de nuestro paciente. El perímetro cefálico, sin dudas, debe medirse antes de los 2 años y sugiere si existe indicación clínica. ¿Sí? Es importante hacer la medición del perímetro cefálico a todo paciente menor o igual a 2 años o hasta los 2 años, sí, ya que nos va a determinar si estamos frente a un diámetro aumentado, donde vamos a denominar macrocefalia, ¿sí? En donde las causas principales son más que nada trastornos en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Denominándose hidrocefalia, síndrome genético o otras patologías. En cuanto si el diámetro es, por ejemplo, menos de 33 centímetros, podemos decir que es microcefalia, y de igual manera, este valor se debe correlacionar con las tablas que hay, ¿sí? Por debajo del percentil 50 por lo general o mayor o igual a 2 de BIOS estándar. Como digo, hay que ver las tablas. De igual manera, las causas más probables de una microcefalia son las infecciones congénitas, ¿sí? Evaluar siempre los TORCH, alteraciones genéticas y lesión cerebral de tipo prenatal. Los paredes craneales, ¿sí? En el lactante, lo evaluamos con el seguimiento visual, reflejo fotomotor, movimientos oculares, reflejo de succión, movimientos faciales e incluso también la audición. Luego, en cuanto a la fuerza muscular, el lactante lo vamos a valorar mediante los movimientos espontáneos, la antigravedad, la simetría, la resistencia que pueden generar. En niños mayores usamos las escalas de MRC, ¿sí? Que es de 0 a 5. Ya, obviamente, esto es muy relacionado a lo de los adultos, ¿sí? O también podemos utilizar la escala de Daniels. El tono muscular, lo que vamos a evaluar es la hipotonía en el caso de que exista, ¿sí? También se conoce como muñeco de trapo, el paciente con hipotonía, donde vamos a ver extremidades laxas, o hipertonía, donde podemos ver pacientes con mucha espasticidad y rigidez. En cuanto a las maniobras para valorar el tono en lactantes, hacemos tracción o sedestación, suspensión vertebral, suspensión axilar, ángulo popliteo, maniobra de bufanda, talón oreja, entre otras, ¿sí? Ya que nada, estas pruebas ayudan a distinguir hipotonía central de periférica y a detectar alteraciones del tono desde los primeros meses de vida, ¿sí? En cuanto a los reflejos osteotendinosos, tengo que evaluar a nivel bicipital, tricipital, rotuliano y aquiliano. ¿Sí? Hiperreflexia, hablamos de lesión de neurona motora superior, hiporreflexia, lesión periférica, y arreflexia, neuropatía o alguna otra enfermedad neurológica relacionada. En cuanto a los reflejos primitivos, estos son respuestas automáticas presentes al nacimiento que desaparecen con la maduración del sistema nervioso. Su persistencia más allá de la edad esperada puede indicar disfunción neurológica. Entonces, la persistencia de un reflejo primitivo puede interferir con la adquisición de habilidades motoras más complejas y es un signo de alarma para lesión cerebral o trastornos del neurodesarrollo. Y se estarían preguntando, ¿no? Y doctor, ¿y cuándo desaparecen estos reflejos? Bueno, entonces aquí puse una tabla para que lo tengan presente nuevamente. Uno como médico recién recibido con años de experiencia puede ser que recuerde cuándo desaparece cada reflejo, pero también les sugiero que tengan este cuadro, ¿sí? Ya que es mucha información y también cuando llegue un paciente pediátrico está bueno que ya tengan esta tabla en el celular por lo menos o escrito en una hoja o impreso. ¿Sí? El reflejo de Moro aparece en el nacimiento y desaparece hasta los 6 meses inclusive, el de búsqueda hasta los 4 meses, el de succión aparece en el nacimiento y hasta los 4 meses como reflejo, la prensión palmar, sí, hasta los 6 meses, la prensión plantar hasta al año inclusive, el tónico cervical asimétrico, o sea, es lo que va a perdurar, o mejor dicho, aparecer al primer mes de vida y desaparece al sexto. La marcha automática se evalúa el nacimiento y desaparece a los 2 meses por lo general. En cuanto a la coordinación, en niños pequeños, le podemos pedir que alce objeto, que genere la pinza, y vamos a ver cómo genera la pinza, el juego. En mayores, dedo analista, los rodillos, movimientos alteradamente rápidos. La marcha, como vimos, espástica, parálisis cerebral, ataxia, lesión cerebelosa, miopatía o de pato en distrofias musculares, destepage en neuropatía periférica y hemiparética en lesión piramidal unilateral. Bien.
En cuanto a la integración, ¿sí? El examen neurológico pediátrico debe responder 4 preguntas fundamentales, como para nosotros los médicos, que es el desarrollo corresponde a la edad, ¿sí? Entonces necesito tener estas tablas en mi consultorio, necesito tenerlas en mi celular para no poder olvidármelas, no pasarme por alto alguna información, ya que, como digo, es mucha y podemos pasar de alto, y la verdad que como buenos profesionales no queremos que eso suceda. Y otra cuestión es, ¿existe un déficit neurológico focal o difuso? Eso es una buena pregunta. También el trastorno es central o periférico, ya que también nos habla un poco de la gravedad, ¿no? Y refiere manejo urgente o derivación especializada. Bien, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, dale me gusta y compartí con personal de salud que les sirva este material, ¿sí? Esta guía rápida. También no olvides suscribirte y activar la campanita. ¿Y por qué? Porque así YouTube te avisa cuando subí el nuevo capítulo de esta serie de neurología pediátrica. También, si tenés alguna duda, alguna pregunta o querés agregar algo a esta presentación, puedes dejarlo en la caja de comentarios. También deja un comentario de dónde estás viendo este video, ¿sí? De qué país sos, qué provincia, qué localidad, etc. Sin más, les deseo unos buenos días, una muy buena semana o un muy buen fin de semana para todos. Así que sin más me despido de ustedes. Chau, chau.